La historia de este manga transcurre en los años vikingos. Los primeros capítulos nos dejan bastante claro los conceptos que la obra manejará a futuro. Como los vikingos son en cierta parte los protagonistas, las guerras, las muertes, la prostitución y la esclavitud son conceptos que serán constantemente usados a lo largo de la trama. Y en la pregunta de cómo abarcarán estos conceptos, el manga comienza con una matanza. Como uno puede presuponer antes de leerse el manga, hay muertes por doquier. Hay salvajismo, dolor y sobre todo crueldad. Simplemente el ser humano siendo primitivo. De repente nos ilustran a un joven niño entre medio de unos vikingos, y el líder de estos le está ordenando una misión bastante cruda teniendo en cuenta la edad de este simple niño. Es ahí donde el niño, cuyo nombre es Thorfinn, pide como recompensa una batalla contra su propio líder. ¿Por qué un subordinado querría matar a su líder? Lo más probable es que sea algún tipo de esclavo. Entonces la batalla comienza y Thorfinn demuestra ser más sanguinario que todos sus compañeros. Asesina a sus enemigos con una facilidad y una expresión de vacío todo el tiempo hasta que consigue la victoria. Posterior a eso, Thorfinn se enfrenta a su líder, y en el transcurso de esta batalla parecían estar sorprendentemente igualados, hasta que el líder, que parece llamarse Askeladd, empieza a conversarle. De forma desinteresada empieza a hablar del padre de Thorfinn. Le pregunta sobre su nombre, para luego preguntar cómo es que lo mató, ya que no recuerda cómo es que lo asesinó. Y esas palabras logran su cometido, provocar a este niño, para hacer que la batalla se decida de una forma fácil, beneficiando a este tal Askeladd. Lo que nos demuestra que Askeladd es alguien más hábil con las palabras que con la espada. Después de la derrota, Thorfinn está triste y solo en un barco en medio de la nieve. En estos paneles nos ilustran dos situaciones completamente diferentes. Una de los guerreros en un bar divirtiéndose por su victoria en frente de sus enemigos, y la otra situación es de este niño triste mientras la lluvia acompaña su soledad. Dentro de ese establecimiento, Askeladd comienza a hablar sobre Thorfinn y de una esclava que estaba por ahí, y es ahí donde suelta una de las frases con más peso e importancia para la trama: todas las personas somos esclavas de algo. Luego de esto nos enfocan a Thorfinn solo en la nieve. De repente se escucha una voz que resulta ser su padre. Al instante Thorfinn deja de ser un adolescente y pasa a ser un niño, y su padre, con una expresión de tranquilidad, se dirige a él de una manera pacífica y tranquila. Thor se le pregunta si quiere venganza, si siente odio, y por último le dice que tiene que descubrir por su cuenta lo que es ser un verdadero guerrero. De repente Thorfinn se alerta e instintivamente, al ver una persona a su lado, la ataca, dándose cuenta de que es una simple esclava. En unos paneles nos muestran cómo los guerreros se siguen divirtiendo dentro de la casa, mientras que afuera los dos personajes que protagonizan esta escena están en el frío, pasándola mal. De repente esta chica esclava le pregunta si es un esclavo también, y con una expresión de hostilidad Thorfinn le menciona que es un guerrero, que al contrario que ella puede tomar sus propias decisiones, que puede comer lo que le plazca, que es libre. Y claro que lo es. Thorfinn, por poder, puede irse en cualquier momento y subsistir a base de la fuerza que tiene, o regresar a su casa junto a su familia que lo extraña, pero ese es el punto, no puede hacerlo. Él mismo se convenció de que no puede escapar para volver a tener una vida normal, porque lo único que desea es la venganza. Thorfinn involuntariamente se convirtió a sí mismo en un esclavo. Entonces esta chica le dice que por alguna razón él le recordó a su situación de esclavitud, y Thorfinn, molesto, le dice que nunca entendería lo que es ser un esclavo, y que si fuera ella, asesinaría a sus dueños y se escaparía. Es interesante de cierta forma ver cómo Thorfinn de manera involuntaria se está reflejando en esta esclava, siendo que según él es un ser humano libre. Y como último panel, esta chica menciona que si existiera un lugar más allá del horizonte en el que no hay guerras ni esclavos, correría tanto como pudiera. Y es con esas palabras que comienza el contexto de toda la situación de antes. Con unas simples escenas nos mostraron que todos los seres humanos somos esclavos de algo, y que Thorfinn es esclavo de la venganza. 10 años atrás de lo que vimos, parecía que Thorfinn era un niño común y corriente que se caracterizaba por su sencilla inocencia. Odiaba con toda su alma escuchar al viejo Leif decir que Thor junto a él escaparon de su última batalla, ya que para el concepto básico de guerrero que tenía Thorfinn, huir de una batalla y no derrotar a su enemigo era un signo de burla y cobardía. Thorfinn simplemente es un niño que no tiene idea de la vida, no tiene constancia de lo que significa una guerra y sobre todo lo que conlleva portar una espada y estar en un campo de batalla. De repente un esclavo es salvado por Thor y su hija, y este esclavo, a punto de morir, ruega por favor que no lo lleven de vuelta con su amo, pero eso da igual, ya que de todas formas él tampoco tiene a dónde ir. Esto es una triste realidad de la esclavitud. Ya lo vimos con la primera chica. Los esclavos tienen una vida cruel, no tienen el poder de tomar sus propias decisiones, siempre son controlados por algo más grande que ellos mismos, y si intentan huir, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué tipo de vida le espera a un esclavo que huyó? Si eres esclavo, nunca serás libre. Y este pobre hombre sabe esto, y es por eso que en sus últimos momentos de vida, él está lleno de desesperación, y la expresión de Thor nos hace saber que lo que dice
dice, es verdad. Resulta que el dueño del esclavo fue a buscarlo a este pequeño pueblo, ya que este hombre rompió sus cadenas y se fugó. Este pobre esclavo estaba por morir y suavemente comienza a delirar diciendo, mamá, hermana, ¿qué están haciendo aquí? Nos vendieron a todos, pensé que habían muerto. Thor se percata de la cruda realidad de este pobre hombre e intentando una última vez empieza a relatar ese cuento que tanto le encanta a Thorfinn escuchar. El cuento que trata de un lugar en el que no hay guerras ni esclavos, un lugar donde hay paz y tranquilidad, un lugar en el que uno puede ser libre. Este hombre en su delirio se reencuentra con su familia de nuevo y finalmente encuentra la libertad en su muerte. Thor se rehúsa a pasarle ese esclavo a sus dueños y cuando le pregunta cuánto le costó ese esclavo decide ofrecerle un poco más, 3 ovejas, y este hombre rehusándose le dice que lo seguirá torturando. Thor sigue aumentando la oferta porque él quiere que ese esclavo sea libre y cuando este hombre le pide 8 ovejas a cambio, Thor termina aceptando aun cuando el trato es claramente injusto por su lado y este hombre menciona unas palabras interesantes. ¿De verdad crees que le has quitado sus cadenas? ¿A dónde piensas llevarlo sin esas cadenas? Esta pregunta es importantísima porque en cierta parte tiene razón. Este hombre nunca será libre, ya que no le queda absolutamente nada. ¿Por qué razón debería seguir con vida si no tiene algún propósito para seguir viviendo? Después de comprar a este esclavo, minutos después se murió y es en el momento en el que se crea la tumba de este esclavo donde Thorfinn le pregunta a su padre si de verdad había huido y Thor lamentablemente confirma la pregunta. Luego Thorfinn le pregunta si se puede huir de donde están y Thor no responde. Esta escena es espectacular. Siempre que algo importante sucede, el mangaka le da prioridad a la expresión de Thorfinn reaccionando al suceso importante, como cuando le mencionan que este esclavo se escapó y vino a esta casa, o cuando el esclavo está a punto de morir y Thor comienza a contar el cuento de Vinland. Todos estos paneles no son porque sí. A Yakimura le importa muchísimo la expresión de Thorfinn a diferentes situaciones, y esta situación es una representación perfecta de dos conceptos de la serie, la esclavitud y la libertad. ¿Qué es la libertad y qué es la esclavitud? Con la introducción del manga solo sabemos una cosa de estos conceptos, y es que todos los seres humanos somos esclavos de algo, y ya sabiendo lo que sucederá en un futuro temprano, solo podemos esperar a ver cómo es que Thorfinn se convierte en un esclavo de la venganza. El capítulo 5 comienza con otra matanza más, combinando las armas de guerra y gente asesinándose con estos niños jugando a ser guerreros. Todo este capítulo es bastante interesante. Los niños de la edad de Thorfinn juegan a ser guerreros con espadas de madera, y el juego se basa en que si te pegan, estás muerto, y Thorfinn siempre está harto de perder. De repente Leif nota que un barco se está acercando, y resulta ser un barco de guerra, así que Thorfinn va corriendo a avisarle de la situación a su padre, y resultó ser un barco lleno de vikingos, los mismos guerreros de la introducción del manga. Entonces el comandante Floki comienza a decirle a Thor que tiene que ir a una batalla que le incumbe, ya que es un desertor, y durante toda esta conversación, Thor tiene una expresión de odio, en especial cuando Floki amenazó toda su pequeña aldea. Si Thor es conocido como un troll y un héroe de guerra, ¿por qué Thor pareciera ser el único guerrero que no quiere pelear? Estos paneles son excelentes porque Thor está desesperado, no sabe qué hacer, sabiendo que lo único que quiere es no pelear, está en la peor situación posible, y su expresión nunca deja de ser de molestia. Entonces comienza a decirnos que hace mucho tiempo vivía asesinando hombres, y un día terminó odiando hacer eso. Énfasis en el enfoque de la esposa de Thor, ya que ella también fue una parte importante en el cambio de Thor, así que Thor terminó huyendo fingiendo su muerte, y es en ese momento en el que se da cuenta lo que sucederá, se da cuenta de lo inevitable. La escena al instante cambia a la de Thorfinn jugando con sus amigos a ser un guerrero, pero esta vez tomándoselo más en serio y golpeando de verdad a los demás niños cuando solo es un juego para divertirse. Y después de todo este show, nos muestran este panel de Thorfinn, ese panel en el que nos dimos cuenta que Thorfinn nació para ser un guerrero, pero un guerrero para la batalla. Thorfinn, observando las armas de los que van a luchar en el campo de batalla, inocentemente decide ir a cambiar su arma, pero la va a cambiar a una de verdad. Levanta las dagas con las que en el primer capítulo del manga asesinó a muchos guerreros, y con esos ojos de fascinación, Thor de repente agarra esas dagas lleno de ira, y aquí comienza una de las mejores escenas de todo Vinland Saga. Thor seriamente le pregunta a Thorfinn si quiere una espada, y le dice que una espada es un arma para asesinar a otro. Con una mirada decidida y seria le pregunta: ¿quién es tu enemigo, Thorfinn? Thorfinn, sin saber lo que está haciendo y actuando por mera inocencia, dice que su enemigo es Halfdan, el hombre que había ido a buscar su esclavo. Y entonces Thor, agarrando a Thorfinn en los hombros, le dice la frase más importante que le han dicho a Thorfinn en su vida: tú no tienes enemigos, nadie en el mundo tiene enemigos, no hay nadie quien merezca ser lastimado. Este panel es arte, ya que Yakimura quiere que nos fijemos directamente en lo que están haciendo los personajes en ese momento. Thor agarra la daga que en un futuro asesinará a cientos y se hace daño con ella mientras dice que nadie tiene enemigos. Thor no se hace daño en la mano con esa daga porque sí. Thor se hace daño porque él más que nadie sabe que la venganza es un abismo del que casi es imposible salir. Y esa daga en su mano simboliza lo que en un futuro sucederá con Thorfinn. La venganza es más filosa que una daga y puedes hacer demasiado daño con esa daga a tus enemigos, pero la persona que
que más sufre el filo de esa daga no es nadie más que el portador que la usa, ya que la sangre que derrama esa arma aviva el fuego de la venganza que en un futuro estará en el corazón de Thorfinn. Thorfinn, como es un niño, sigue sin entender lo que le dice su padre. Para él, su padre solo está siendo cobarde y le está mintiendo para regañarlo. Y Thor, sabiendo lo que sucederá, le pide a su esposa que críe bien a su hijo. Entonces el barco de Thor parte hacia la batalla y resulta que Thorfinn se subió a escondidas al barco. Aunque parezca gracioso y emocionante para él, estos paneles no dejan de mostrar que Thorfinn no tiene idea sobre la vida. No le da verdadero peso a las acciones que comete y no le da un verdadero peso a ser un guerrero. A Thorfinn le falta muchísimo camino para madurar. De todas formas, Thor no cree que vaya a haber un problema con Thorfinn, ya que simplemente puede dejar a alguien al cuidado de Thorfinn mientras él se va a pelear, pero el destino tenía otros planes. Resulta que cayeron en una trampa para hacer que Thor sí o sí tenga que enfrentarse a los del otro barco enemigo, y en el otro barco, el líder que estaba al mando resulta ser ese tal Askeladd. Como Yakimura nos mostró en el inicio del manga, parece que esta será la batalla en la que Thor morirá a manos de Askeladd. Entonces Thor, un poco asustado, le pasa a Thorfinn esas dagas que había agarrado antes, pero le dice unas palabras clave: úsalas solo para protegerte, solamente úsalas cuando estés en peligro. Y es así como comienza la última batalla del troll de Yom. Thor tiene una característica forma de pelear. Tiene una espada en su espalda y todos los enemigos que enfrenta los vence sin hacerles daño mortal. Pero ¿por qué? Si Thor es un guerrero legendario, ¿por qué no matarías a tus enemigos? Después de una secuencia de pelea en la que Thor solo con sus puños logra aturdir a todos sus enemigos, grita que como ha acabado con la mitad de su ejército, sería mejor que se retiraran ahora y así perdonará sus vidas. Hasta ese punto, nosotros nos habíamos dado cuenta que Thor no asesinaba a sus enemigos porque él no quiere volver a ese abismo de odio y crueldad. Y hay otra persona que también se percató de esto mismo, y esa persona es Askeladd. Y como Thor no consigue una respuesta, decide retar a Askeladd a un combate 1 a 1, justo como Thorfinn en el primer capítulo del manga. Y en una batalla coreográficamente perfecta, Thor termina ganando. Askeladd, como ya dije, se percató hace tiempo que Thor no tiene la fuerza para matar a alguien, y es por eso que pregunta muchas veces por qué no lo mata. Y después de burlarse de él, Thor menciona unas palabras que serán importantísimas en un futuro. Un verdadero guerrero no necesita una espada. ¿Qué es un verdadero guerrero? Esa pregunta comienza en el inicio del manga. Thor le dice que esa respuesta la tiene que encontrar por él mismo, y en este mismo panel se vuelve a usar ese concepto. Y es por eso que, uniendo todos los cabos anteriores, nos damos cuenta que Thor es un verdadero guerrero. Pero lamentablemente, el mundo en el que viven te impide ser un verdadero guerrero. Un subordinado de Askeladd termina cobardemente usando a Thorfinn como rehén. Los vikingos son asquerosos. El honor de un duelo es algo que un guerrero no puede romper, y simplemente Askeladd es un ser lamentable. Y cuando Thor se intenta una vez más amenazar a Askeladd con terminar su vida, Thor se dio cuenta que la única forma en la que puede salvar a su hijo y a sus compañeros es soltando su espada y dándoles a sus enemigos lo que querían: su vida. Este panel es cruel. Thorfinn presenció con sus propios ojos llenos de inocencia cómo su padre moría gracias al injusto mundo en el que vivían. Él simplemente no deja de llorar. Está viendo cómo su padre se desangra delante de sus ojos sin que pueda hacer algo al respecto. Y Thor, con esa misma mirada tranquila del inicio de Vinland Saga, le dice que está alegre de que no matara. Está feliz de que su hijo no sea un asesino. Un montón de preguntas empezaron a llegar a la cabeza de un Thorfinn destrozado. ¿Por qué murió? ¿Por qué tiró su espada? ¿Por qué no mató a Askeladd? Si Askeladd perdió el combate, ¿por qué mi padre tuvo que morir? Y es en estas preguntas donde, en un corazón lleno de bondad e inocencia, nace el odio. Y en una noche de luna llena, nació un monstruo. Esta etapa comienza con otra matanza. Seres humanos primitivos asesinando a sus presas, sangre y cadáveres por doquier. De repente vemos a una persona corriendo, más específicamente a un niño que recibió una flecha, y solo con enfocarnos su daga ya suponemos quién es. Entonces nos presentan a una madre y a su hija hablando sobre política, y de repente ellas se encuentran a Thorfinn en un río a punto de morir. Naturalmente esas personas decidieron salvarlo, y con un par de viñetas sabemos que el estado psicológico en el que está Thorfinn actualmente no está bien. Thorfinn ve cómo entran dos personas y se alerta, y cuando esta madre le dice que está preparando el desayuno, Thorfinn sigue con la misma expresión de hostilidad y agresividad. Con estos dos paneles podemos suponer muchísimas cosas. ¿Qué clase de persona, al ser salvada, tendría tanta desconfianza de sus salvadores? Esto solo nos quiere decir que a lo largo de los años, Thorfinn ha vivido experiencias que lo hacen desconfiar del ser humano en general. Entonces Thorfinn, aún desconfiado, decide ir a comer, y el resto del capítulo termina conviviendo con esta familia, hasta que de repente viene un soldado y este pregunta por un niño que ha asesinado a dos personas y tiene una herida de flecha en el brazo. Nos enfocan
muestran la cara de la madre observando decepcionada a este niño, y luego nos muestran a Thorfinn agarrando su daga por si la situación se pone cruda. Y como dijimos antes, Thorfinn está preparado para lo peor, ya que él está casi seguro que esta señora lo delatará, pero no. Esta mujer dice que Thorfinn es su hijo, y Thorfinn simplemente no se lo cree. Que un simple niño que está entrando a la adolescencia se sorprenda porque alguien lo ayuda es triste. Nos habla del dolor que sufrió durante todos estos años sin decírnoslo literalmente. Pero como recordamos, Thorfinn tiene una meta clara: asesinar a Askeladd, y no puede simplemente quedarse en esa casa para siempre. Recordemos que Thorfinn fue criado por una familia bondadosa y amable, y esto provoca que Thorfinn, aun cuando está en ese abismo de odio y venganza, en ciertos momentos presente ligeros gestos de esa etapa de inocencia y bondad que tuvo en algún momento. Y es por eso que les dice a estas personas que corran, ya que Thorfinn sabe lo que sucederá en este pueblo dentro de unas horas. Entonces Thorfinn incendia una casa para llamar a los vikingos, y así comienza la matanza. Todas las matanzas presentadas en el manga siempre comienzan con muertes de personas cualquiera, pero algo brillante del comienzo de esta batalla es que esta comienza con Thorfinn asesinando cruelmente a 4 personas, pero delante del único ser humano que lo había ayudado. Ese niño que se había sonrojado porque esta mujer estaba peinando su cabello, estaba degollando seres humanos con esta cara. Y Thorfinn, aún mostrando empatía hacia esta madre, diciéndole que aún pueden correr, lo que más afecta a esta escena es la reacción de la madre. Thorfinn por un momento se da cuenta de lo que está haciendo. Se da cuenta del peso de sus acciones en el momento en el que ve esas lágrimas de lástima. Y Thorfinn simplemente se queda inmóvil, ya que ella tiene razón. De repente Askeladd habla con Thorfinn para agradecerle por lo que hizo. Y es ahí donde Thorfinn se acuerda de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y en unos paneles excelentes, Thorfinn, reprimiendo el dolor que siente, decide volver a tener esa mirada fría y desinteresada, ignorando lo que su corazón le dice una vez más. Entonces días después comienza otra batalla en la que esta vez le ordenaron tener que enfrentarse a un tal Thorkel, y como suponemos, Thorfinn accede pidiendo a cambio un duelo contra Askeladd. Entonces comienza el duelo y coreográficamente es espléndido, pero Thorfinn termina perdiendo y escapándose, diciendo que es Thorfinn hijo de Thors, y esto curiosamente llama la atención de Thorkel. Y en un panel que es espectacular, Thorfinn, molesto de haber perdido, enojado, pregunta qué es lo que le vende divertido al campo de batalla. Al día siguiente Thorfinn vuelve a soñar. El sueño comienza con Thorfinn corriendo feliz hacia su padre por un campo precioso, y entonces Thorfinn, alegre, comienza a hablar con él. Este comienza a decirle que tiene que convertirse en un hombre fuerte, capaz de defender a su madre y a su hermana. Y Thorfinn, feliz, contesta que sí, aún sabiendo que las abandonó por una razón lamentable. Justo después de eso, Thors dice que ellas están esperando su regreso, y que es maravilloso tener gente que te está esperando. Cuando Thorfinn vuelve a decir que sí, Thors dice que por eso mismo quiere que Thorfinn deje de lado la venganza. Esta escena es espectacular, ya que seguimos el camino de Thorfinn, pero no nos tenemos que olvidar de las bases que crearon en los primeros capítulos. Él tenía una hermosa familia llena de bondad y alegría, y las abandonó solo por su mero egoísmo. En ese mismo sueño, Thorfinn ve cómo invaden a su pueblo, y lo primero en lo que piensa es en su madre y en su hermana. Luego nos muestran la muerte de Thors, y entonces despierta. Thorfinn sigue amando a su familia, sigue teniéndoles el mismo cariño de siempre y sigue extrañándolos, pero el abismo en el que está le impide cometer acciones que no sean egoístas. Y hablando de egoísmo, justo cuando Thorfinn se despierta, es un testigo de un ataque sexual horrible por parte de sus compañeros hacia una pobre chica, y a Thorfinn simplemente le da igual. A este punto llegó el cerebro de Thorfinn. Desde siempre le ha dado igual la vida ajena, y esa aptitud la demostró desde que era un niño, cuando no se tomaba en serio la guerra y las víctimas de esta. Pero ahora mismo, después de haber asesinado a tantos, simplemente la vida ajena no le importa. Si alguien sufre, mientras no sea él o Askeladd, simplemente le da igual. Y cuando va a salir a reflexionar sobre su sueño, cuando por fin pareciera que va a considerar cambiar y volver a ser una buena persona, se acuerda de la muerte de Thors, y al instante aparece Askeladd a su lado. Thorfinn tiene una misión que cumplir. Unos días después comienza otra batalla en la que vuelve a reencontrarse con ese enfermo mental de Thorkel, momento en el cual él le comienza a hablar sobre su familia y comienza a halagarlo por ser el hijo de Thors, ya que Thors es la única persona en el mundo más fuerte que él. Y entonces lo llama por unas palabras algo curiosas: un verdadero guerrero. Posterior a eso, vuelve a ser testigo de otra masacre cruel, ya que Thorfinn a lo largo de todos estos años no dejó de ver muerte. Llegó un punto en su vida donde la muerte pasó a ser algo normal y común, y eso, por cierto, es un contraste tremendo con Thors. En el capítulo 29 ocurre una escena bastante interesante a mi parecer. La escena comienza con una cruz cristiana con un fondo de un sol cálido escondiéndose en la nieve. De repente Ragnar comienza a rezar, y como pueden suponer, se escucha lo típico: perdona nuestros pecados y redime las almas de los que murieron, bla bla bla. Es entonces donde
donde, enfocando la daga de Thorfinn, grita que no es momento para rezar. ¿Para qué les servirá? Si en medio de la batalla este supuesto dios no ha hecho nunca nada por ellos, ¿por qué lo haría ahora? De repente el otro hombre que estaba rezando junto a él comienza a hablar con Dios y nos enfoca en el cielo despejado. Comienza a decirle a Dios que no le dio el amparo a Adán que tanto necesitábamos. Comienza a quejarse de vivir la vida que está viviendo por ser débil y luego pronuncia unas últimas palabras diciendo: estoy dudando de tu amor. De repente se escucha un grito de detente y es el príncipe, ese chico tímido que casi ni hablaba. Canute comienza a gritarle a este hombre, le pregunta que cómo se atreve a dudar de su padre. Siempre en escenas importantes el autor quiere mostrarnos la expresión de Thorfinn al respecto de una situación y aquí Thorfinn está confuso. Cuando Canute dice las últimas palabras, no existe un padre que no ame a su hijo, nos enfocan a Thorfinn mirando a su daga, la daga que le regaló su padre y lo único físico que le queda de él. El último deseo de su padre hacia él fue el no matar a alguien con esas dagas y esa daga terminó asesinando a cientos de personas. Y se repite una frase en los sueños de Thorfinn: ¿crees que él estaría feliz con esto? Y con esta mirada fría, llena de dolor, menciona a su padre mientras se queda solo en este paisaje tan apagado y triste. Esta escena es fantástica porque a Thorfinn le duele demasiado recordar el pasado y cómo ese pasado influye en las decisiones actuales que comete. Posterior a eso, el ejército de Askeladd se vuelve a enfrentar a las tropas de Thorkel y toda la batalla comienza a inclinarse hacia el otro lado y por primera vez pareciera que Askeladd va a morir. Thorfinn se percata de esto y por primera vez en todo el manga tiene estos ojos de miedo. Y mientras asesinan a todas sus tropas, Thorfinn llega y lleno de ira ataca a Thorkel. No te atrevas a hacerle daño a Askeladd, él es mi presa. Esas palabras las considero interesantes ya que está salvándole la vida a la persona que asesinó a su padre. Y es entonces donde otra vez más estos dos personajes se vuelven a enfrentar en un duelo. La pelea comienza con Thorkel llamándolo por ser el hijo de Thor y por último diciéndole que tiene una sangre guerrera. Esta frase curiosamente en retrospectiva es buenísima, ya que en esos instantes del manga Thorfinn era lo más lejos a ser un verdadero guerrero. Entonces empiezan a pelear y Thorkel otra vez más le habla de su padre. Le dice que se parece a su padre y Thorfinn le pregunta si sabe sobre él. Entonces Thorkel, después de dar un pequeño detalle, dice que le contará el resto cuando lo entretenga un poco más. Cuando Thorfinn dice que lo aplastará, todos comienzan a reírse y Thorkel curiosamente destroza la cabeza a un compañero suyo, diciendo que se tome en serio las palabras de Thorfinn solo porque es el hijo de Thor. Entonces Thorkel, recalcando una vez más que Thor es más fuerte que él, decide decirle a Thorfinn que no es tan fuerte como creía. Le falta algo para ser un guerrero completo. Y Thorfinn, burlándose, dice que Thorkel tampoco está completo. Y es en este momento donde vuelve a caer esta interesante pregunta: ¿qué es un verdadero guerrero? Después de preguntar eso, Thorfinn al instante piensa en su padre, precisamente en el momento en el que dice: un verdadero guerrero no necesita una espada. Y luego de recordar a su padre por completo, se da cuenta que Thor tenía razón. Un verdadero guerrero no necesita una espada. Thorfinn otra vez por un ligero momento pensó en cambiar, pensó en lo que le dijo su padre, pero Askeladd sigue con vida. Y si Askeladd sigue con vida, Thorfinn tiene que cumplir con su venganza. Él está negado a salir del abismo en el que está. Es por eso mismo que esas expresiones que estoy mostrando son tan buenas, porque Thorfinn duda por lo menos un momento, y dudar en una situación tan crítica demuestra que en algún punto puede llegar a cambiar. Entonces la batalla sigue y Thorfinn es destrozado y termina con un hueso roto, y es ahí donde Askeladd le ofrece su ayuda. Thorfinn, cegado por su odio, se niega a recibir su ayuda, pero Askeladd tiene un plan y Thorfinn decide aceptar, y entonces Thorkel cuenta la historia que tiene con Thor. Empezó a decir que el padre de Thorfinn era fuerte, más fuerte que cualquier guerrero que había conocido, pero en un momento desapareció. Después de asistir a su funeral, Thorkel pasa por el pueblo en el que Thor estaba escondido, y de repente se encuentra con él y tal como dice, era un hombre completamente diferente al de la última vez. Thor le dice que olvide lo que vio, ya que no quiere volver a ser un vikingo, y Thorkel simplemente no se lo puede creer, pero esa mirada tan característica de Thor le hacen darse cuenta que dice la verdad, y Thorkel entra en desesperación. ¿Cómo se supone que él esté de acuerdo con que el guerrero más fuerte que había conocido se convierta en una simple persona normal? Y es entonces donde Thor pronuncia unas palabras un poquito curiosas: yo ahora sé lo que significa ser un verdadero guerrero. Ese brillo en los ojos de Thor hicieron que Thorkel se diera cuenta que Thor tenía razón, pero hasta el día de hoy sigue sin saber a qué se refería Thor precisamente. ¿Qué es un verdadero guerrero? Thorkel, lleno de rabia, intenta enfrentarse a él, y Thor solo con sus puños lo logra derrotar. Cuando Thorkel se despertó, se dio cuenta de que todas las cosas que hizo Thor están bien, y terminó guardando su secreto perfectamente. Y diciendo una frase que para mí es simplemente buenísima, concluye la historia diciendo que Thor es un verdadero guerrero, y que él nunca será como él. Es entonces donde observa los ojos de Thorfinn y se da cuenta que no tiene el mismo brillo que tenía en esos característicos ojos. No aprendiste nada de Thor.
Thorfinn, lleno de rabia porque sabía que Thorkel tenía razón, impulsivamente casi estropea el plan de Askeladd. Y es entonces donde recibe un consejo de Askeladd y después de una secuencia brutal, Canute termina controlando la situación. Y todo esto termina en Askeladd y Thorfinn yéndose con Canute. Después de un tiempo, Askeladd le debía un combate a Thorfinn. Y antes de que comience, Askeladd tuvo un último duelo con Bjorn y dejándonos una de las mejores escenas de Vinland Saga, Bjorn termina siendo asesinado por Askeladd. Y es entonces donde esta pelea comienza. Pero hay algo raro. Askeladd está diferente. De repente tira su espada para que Thorfinn comience con su primer movimiento, provocándolo diciendo que no necesita una espada para ganarle. Thorfinn vuelve a caer en sus provocaciones en un ataque impulsivo y otra vez más Askeladd gana de la misma forma que en el primer combate. Thorfinn no entendió ni un poco desde su primer combate con Askeladd, y él viendo como Thorfinn sigue siendo el mismo niño inmaduro de siempre, lo vence dándole un cabezazo para luego empezar a golpearlo con mucha rabia. Askeladd estaba diferente, no era el mismo de siempre. Y con Thorfinn destrozado en el suelo, Askeladd se va con una expresión de asco y comienza a relatar su historia que me encantaría comentarla, pero como el video no es de él, no puedo hacerlo. Después de esto nos muestran que Leif está en la ciudad, ese hombre amigo de Thors que relataba el cuento de Vinland que a Thorfinn tanto le encantaba escuchar. Entonces en el lugar en el que están comienza una batalla. Leif, preocupado por encontrar a Thorfinn, escucha como alguien cae atrás de él. Resulta que alguien está herido y de repente un niño, de la manera más cruel posible, asesina a ese hombre delante de los ojos de Leif, y con esos ojos fríos de siempre lo observa. Leif estaba asustado, todavía no se daba cuenta que ese niño sanguinario era la persona que buscaba. Alguien tan cruel y enfermo no podía ser ese niño tan inocente que recordaba. Y de repente dicen el nombre de este niño. Leif, sorprendido, va corriendo a preguntarle si realmente es el Thorfinn que conoce. Y finalmente resultó que sí, él está vivo. Entonces tienen una conversación algo larga en la que Thorfinn le cuenta que está buscando venganza. Y Leif, solo con ver sus expresiones, su ropa y sus ojos, se da cuenta del infierno por el que está pasando. De repente Thorfinn le pregunta a Leif sobre Vinland, ya que a veces suele tener sueños sobre ese lugar. Y Leif claramente le pregunta que por qué él no pregunta sobre su madre y su hermana. Ellas lo están extrañando y él simplemente no quiere volver por una razón tan vacía. Aun cuando Leif le dijo que la salud de su madre está empeorando y ver a su hijo perdido la ayudaría a sanarse. Thorfinn, enojado, le grita porque preguntó sobre Vinland. Y aquí es el preciso momento en el que nos damos cuenta lo perdido que está Thorfinn. Él ya no le presta importancia a su propia familia, a su pueblo, a su libertad. Él solo busca una cosa: venganza. Leif le pide por favor que vuelvan a casa y resulta que este es el momento perfecto para que Thorfinn pueda volver a ser alguien normal. Pero es demasiado tarde. Thorfinn ya está lo suficientemente abajo de ese abismo tan oscuro. Mientras Askeladd siga con vida, siempre será un esclavo. Thorfinn estaba escoltando la reunión de Askeladd y de repente gritos comienzan a escucharse. ¿Por qué habrían gritos si es solo Askeladd y el rey? Thorfinn, mientras más se acerca, escucha más y más gritos, y esto solo significa una cosa. Instintivamente Thorfinn corre porque tiene la ligera sospecha de que algo le pudo haber pasado a Askeladd. Aunque puede llegar a ser lo más mínimo, no puede dejar escapar ninguna posibilidad. Entonces Thorfinn corre a ver lo que sucede y su expresión solo es de miedo. ¿Por qué Askeladd está matando a todas las personas de esa sala? ¿Qué mierda está haciendo? ¿Acaso quiere que lo maten? De repente nos enfoca en la daga que Thorfinn juró que sería la que mataría a Askeladd y va corriendo a solucionar el problema. Después nos enfocan simple muerte, hombres siendo destrozados por un Askeladd primitivo por primera vez. La puerta de la entrada estaba cerrada y Thorfinn desesperadamente intenta entrar, pero simplemente no puede. Esa frustración de querer entrar a ver qué es lo que está sucediendo y no poder hacerlo hacía que Thorfinn cada vez entre más en desesperación. De repente Thorfinn por fin logra ir hacia Askeladd y Askeladd, sabiendo que probablemente Thorfinn arruine todo el plan, le grita desesperadamente que se detenga. Y de repente, la expresión de Thorfinn cambia de desesperación a pánico. Askeladd fue apuñalado en el corazón por Canute. Thorfinn simplemente no reaccionó. No podía creer lo que estaba sucediendo. No puede ser. Yo debía ser el que asesine a Askeladd, no este simple niño. Askeladd no hizo que este estúpido niño entrara a un abismo al igual que yo. Askeladd no convirtió la vida de este niño en una vida cruel y fría. Se supone que yo debía ser quien matara a Askeladd. Hay silencio. Solo se enfoca la espada de Canute en el corazón de Askeladd y pronunciando unas palabras preciosas, Askeladd cae en batalla. Instintivamente Thorfinn va a recogerlo. Todavía no puede creer lo que está viendo. Está en una negación constante porque está viendo la razón de su vida morir delante de sus ojos. No pasó más de 10 años de su vida haciendo lo mismo y lo mismo para esto. Y es entonces donde llega el odio. Thorfinn comienza a gritarle y a preguntarle por qué hizo una cosa tan estúpida, y sin estar convencido de su muerte, desesperadamente grita que salgan de allí para curarlo. Askeladd molesto le dice que lo mate antes de morir, y se comienza a disculpar por la forma en la que Thorfinn lo matará, preguntando: ¿no somos enemigos?
Thorfinn sigue sin aceptarlo. Esto no puede tener un final así. Y con una voz llena de ira y dolor, le dice que hasta en su último momento lo sigue viendo como alguien inferior. Y es aquí mismo donde viene la parte más dolorosa. Esto no debía ser así. Askeladd mira directo a los ojos de Thorfinn para decirle la parte más cruel. Thorfinn, después de que muera, ¿qué harás con tu vida? El camino que recorre un ser humano en el abismo siempre termina de dos formas. O sigues en el abismo o sales de él. Mientras más te consuma ese abismo, más difícil te será dejarlo. Entonces Thorfinn, ¿qué harás con tu vida? Askeladd, con su último aliento, débilmente le pide que se olvide de ese lugar y que se vaya lejos, más lejos de lo que fue su padre. Conviértete en un verdadero guerrero, hijo de Thors. Las palabras de Canute son crueles, porque él sabe lo que hizo y lo que significa para Thorfinn, y no entiende el verdadero peso de sus palabras al decir algo tan grande como «eres libre». Thorfinn, después de esto, nunca será libre. Esa mirada es dolor. Thorfinn perdió la razón de su vida. Dejó toda su vida atrás para cumplir un propósito que alguien más cumplió. Y las palabras de Askeladd para mí son simplemente brillantes. Que el asesino de Thors, el personaje más alabado del manga, le diga a Thorfinn que sea mejor que su padre es espectacular. Askeladd sabe que su muerte generará un vacío en Thorfinn, pero también tiene la certeza de que como su papá pudo salir de ese abismo, Thorfinn también podrá salir. Y quizás algún día podría ser incluso mejor que su padre. Este arco comienza con la presentación de Einar y nos muestran paneles de cómo lo venden, ya que es un esclavo. Y cuando llega a la granja le comentan que tiene que trabajar unos años para cultivar sus propias plantas y ganar dinero para dejar de ser un esclavo. Y cuando le comentan eso, de repente aparece Thorfinn. Pero este Thorfinn era diferente al último que vimos. Esta primera faceta de Thorfinn es bastante interesante, ya que es completamente lógico que Thorfinn se sienta vacío mentalmente. Y también es completamente normal que ese Thorfinn refleje ese vacío en sus palabras y en sus acciones. Y es por eso que en el inicio de este arco, Thorfinn simplemente existirá y punto, haciendo que Einar tome el protagonismo. Y es así como comienza el viaje de estos dos esclavos a buscar su libertad. En la granja en la que están comienzan a verse realidades. La comida que les dan es escasa, el trabajo es durísimo y sobre todo hay clasismo extremo. Un capítulo pasó y ya hay dos personas a punto de asesinar a estos dos personajes solo por reclamar sobre su comida. Y esta escena me lleva a hablar sobre la respuesta de Thorfinn. Con esa respuesta podemos suponer que ya intentó pedir comida en el pasado y recibió la misma respuesta que hace unos años hubiera odiado recibir. Pero todas esas experiencias le hicieron darse cuenta de que esa es la vida que le toca vivir ahora. Y que aunque quiera al menos tener un poco más de libertad, su corazón no tiene ganas de pelear más por esa igualdad. Los días pasan y la rutina de todos los días comienza a volverse en lo mismo y en lo mismo. Trabajan hasta quedar destrozados y muertos de hambre. Pero lo que llenaba de luz esos días de trabajo era que en la noche Einar se expresaba libremente con Thorfinn, ya que era la única persona que lo escuchaba sin juzgarlo. Pero hubo una noche que fue diferente. Einar le empezó a decir a Thorfinn que su familia fue asesinada en una invasión de guerreros y que toda su vida se tuvo que enfrentar al escape de estos guerreros crueles. Y Thorfinn, fingiendo estar dormido, sigue escuchando atentamente, ya que en el pasado ese tipo de cosas hacía. Pero en esta escena hay algo diferente, como ya lo dije. Thorfinn por primera vez está escuchando las palabras de una víctima de las atrocidades que ellos hacían. Él estaba tan enfocado en matar a Askeladd que nunca pensó en las vidas ajenas. Y esto sucedió durante todo el prólogo. Decenas, quizás cientos de familias fueron degolladas por las dagas de Thorfinn sin que él le dé algún tipo de valor. Y esta escena, aunque no lo crean, es el primer paso de Thorfinn en aprender que la vida ajena sí tiene valor. A la mañana siguiente Thorfinn comienza a tener una pesadilla, y como dije antes, quiero que den un énfasis en los sueños de Thorfinn. Después de unos días, estos hombres les tienden una trampa para torturarlos. Total, son esclavos. Thorfinn, actuando completamente diferente hace unos años, pide que simplemente lo maten, ya que es una molestia lo que están haciendo. Esto no es un acto de simpatía por el gran desarrollo que tiene Thorfinn. Él simplemente está cansado de vivir. Está tan vacío mentalmente que si puede darle la oportunidad de vivir a alguien más, lo va a hacer. Entonces este hombre comienza a cortarlo poco a poco, y Thorfinn no cambia ni siquiera un poco la expresión que tiene durante toda esta masacre. Y después de unos paneles duros, Thorfinn pregunta ¿qué es lo que le ven de especial a la vida? Thorfinn ha vivido un infierno hasta ahora porque simplemente no le queda nada, y eso es egoísta. Thorfinn tiene una madre y una hermana que lo aman y lo extrañan, y un pueblo lleno de gente hermosa que podría brindarle sus brazos, pero Thorfinn simplemente no los recuerda. Thorfinn ya no es humano.
De repente un hombre llamado Snake lo salva, y Snake, al ver que este esclavo está completamente vacío, decide hacer algo interesante. Su expresión cambia a una similar a la de Askeladd, y Thorfinn por primera vez cambia de expresión y se alarma, y de manera casi involuntaria se defiende como si fuera una batalla contra Askeladd. Después de posicionarse, se prepara para combatir, recordando la técnica de pelea de Askeladd. Esta escena es excelente junto con esas palabras de Snake: tu cuerpo quiere vivir. Thorfinn ha vivido una gran parte de su vida en campos de batalla, y en esa etapa Thorfinn tenía algo que lo movía hacia adelante, y es por eso que aquí, después de tantos años, vuelve a sentir por un momento ese sentimiento de alerta que solía tener cuando le quedaba un poco de libertad, y pronunciando estas maravillosas palabras da otro gran paso para ser un nuevo hombre. Thorfinn, después del incidente y diciendo que las heridas que tiene no le afectarán en su trabajo, decide ir a talar árboles, acompañado de Einar, y como es lógico, Einar le pregunta sobre su pasado, ya que esos movimientos no son normales. Entonces Thorfinn le comenta que en un pasado fue un guerrero, el mismo tipo de guerrero que alguna vez había acabado con toda la familia de Einar, y es aquí donde Einar pregunta algo interesante: ¿a cuántas personas has matado? De repente Thorfinn le dice que no lo recuerda, pero sabe con certeza que han sido bastantes personas. Con esa respuesta pareciera como si la vida de la gente inocente que mató no valiera nada, ni siquiera se acordaba de sus rostros antes de morir. De repente Thorfinn procede a decir la pregunta más cruda: ¿me aborreces, Einar? Por primera vez Einar esa noche no le habló a Thorfinn sobre su vida. Algo esa noche había cambiado. De repente Einar comienza a recordar toda la sangre que ha visto de su familia. Estaba durmiendo al lado de un asesino que probablemente asesinó a muchas personas inocentes de la misma forma que a sus padres. Y cuando Einar, consumido por la venganza, iba a actuar, de repente Thorfinn estaba teniendo otra pesadilla. Y es en ese momento en el que Einar se da cuenta que quizás Thorfinn es otra víctima, al igual que él. Si fue un asesino sanguinario desde los 6 años, ¿cómo no habrá vivido una vida igual de miserable que la de él? Entonces Einar despierta a Thorfinn después de sentir un poco de lástima, y cuando se da cuenta que Thorfinn no está acostumbrado a ser tratado bien por los demás, es donde concluye con su pensamiento: Thorfinn es solo una víctima. Y en un panel simplemente hermoso, Thorfinn por primera vez en su vida tiene un amigo. Después de unos días de trabajo llegaron a la conclusión de que necesitan un caballo, y después de pedirle ayuda a este anciano y conseguir un caballo, se enteran que es el hombre más importante de toda la granja. Y aquí comienza una escena bastante interesante a mi parecer. Durante todos estos paneles nos explicaron que cada vez están más cerca de la libertad, y con los planes que están llevando a cabo, pronto serán felices y libres. Estos paneles son simplemente alegría pura. Están cerca de conseguir la libertad que tanto anhelan. Como dice Einar, este es nuestro primer paso hacia la libertad. De repente, en el momento en el que más deberían estar felices, Thorfinn vuelve a tener ese sueño tan miserable que suele tener. Se escuchan jadeos, se ven rocas desde lo que parece ser un precipicio, un pensamiento que dice que le falta solo un poco. De repente ese mismo pensamiento grita que no sabe por qué está subiendo ese precipicio, pero una cosa sí sabe, y es que si cae, será el fin. De repente unas manos podridas comienzan a salir jalando las piernas del pensamiento y rogando por favor que paren. Poco a poco va adentrándose a ese abismo hasta que termina cayendo. Cuando Thorfinn despierta, Einar le empieza a decir que estaba diciendo el nombre de Askeladd y su padre, y con eso uno ya puede presuponer de qué es lo que trataba aquel sueño. Es incluso irónico pensar que Thorfinn, mientras más cerca está de la libertad, más pesados y dolorosos son las pesadillas que tiene. Después Thorfinn le cuenta a Einar que Askeladd es el asesino de su padre, fortaleciendo aún más el lazo de amistad que tiene con su primer amigo, y con una expresión vacía le cuenta sobre la muerte de Askeladd, y Thorfinn confiesa en esa misma conversación que está vacío si no siente odio hacia algo. Luego el gran maestro les enseña a pescar, y enseñándoles sobre sus errores menciona unas palabras un poco curiosas. Enfocando el mar precioso, dice que si algo está vacío, puedes llenarlo con cualquier cosa. Thorfinn se queda callado por un momento y reflexiona, para luego preguntar si realmente puede cambiar. Sigue trabajando. Tus manos se han dejado de mover. Si Thorfinn cada vez está pensando más acerca de sí mismo, pronto crecerá como ser humano. Por lo que sí, Thorfinn, sí puedes cambiar. Cuando Thorfinn volvía junto a Einar después de aquella experiencia, Einar se percata que Thorfinn está pensando en lo que le dijo el gran maestro, y con una mirada desalentadora pregunta si los seres humanos pueden cambiar. Einar al instante le responde que Thorfinn no se parece nada a un guerrero, y con el contexto de su adolescencia, Einar concluye que sí, Thorfinn sí puede cambiar. Y después de que Einar ayudara con su mejor voluntad a Thorfinn, lo más cruel estaba por pasar. Estos paneles son crudos. Einar sabe quién hizo esto, y es por eso mismo que se vengará. Por primera vez vemos a Einar con unos ojos diferentes. Tiene una expresión similar a la que tenía Thorfinn cuando era un adolescente. Y Einar, aún sabiendo que Thorfinn sabe por lo que está pasando, su odio ciega absolutamente todo lo que le dice. Ponte furioso, Thorfinn.
Es cruel ver cómo el hombre que le dijo a Thorfinn que podía cambiar, lleno de ira, le pide que acaben con la vida de las personas que arruinaron su cosecha. Y es en ese momento donde Thorfinn, con una mirada triste, dice que la venganza no trae nada bueno. Thorfinn y Einar se van tristes caminando con una expresión derrotada, y de repente se cruzan con la gente que arruinó sus cultivos. Thorfinn intentó evitar el conflicto, pero no pudo. Este hombre con soberbia absoluta comienza a burlarse. Un esclavo jamás podrá cultivar algo, y es precisamente en ese momento donde ese hombre se equivoca, ya que Thorfinn sí puede cultivar. Y aunque estos paneles parecieran mostrarnos que a Thorfinn no le importó perder sus cultivos, resulta que sí le importó. Por mucho que ese golpe haya sido satisfactorio para Thorfinn, ese golpe demostró una última vez que están mal. Ese golpe, más que solucionar las cosas, las empeoró. Otra vez más, Thorfinn estaba haciéndole daño sin sentido a los demás. Después de tantos años de paz, volvió a caer. La misma anciana que creía que Thorfinn cambiaría y que vio que no cambiaba, volvió a ver lo mismo. El último panel representa todo lo que les dije. Thorfinn definitivamente volvió a caer en ese abismo. De repente, hay paz. Thorfinn estaba descansando y cree que todo lo que vivió fue un sueño. De repente aparece Thor con una expresión decepcionada. Thorfinn, todo alegre, va a hablarle, y Thor le dice que huele a sangre. Thorfinn se queda quieto y Thor pregunta con una mirada decepcionante: ¿a quién mató con esas dagas? De repente Thorfinn pasa a ser ese sanguinario adolescente que solía ser. Arrepentido, suelta esas dagas y Thor, triste, le dice que esas dagas se las pasó para defenderse. Su último deseo fue que Thorfinn no fuera un asesino. De repente las manos de las personas que fueron asesinadas comienzan a hundirlo en ese abismo. Thorfinn, desesperado, le pide ayuda a su padre, y Thor, con la misma expresión de tristeza, dice que todo es su culpa, pero que debe entender algo en ese mismo momento. Tú no tienes enemigos, nadie en el mundo tiene enemigos. Y Thorfinn desciende al abismo. Thorfinn en el abismo no logra caerse completamente y solo puede observar crueldad y odio. Esto es el Valhalla. Solo hay sangre, sin propósito. Y si hablamos del abismo de la venganza, hablemos de Askeladd. Askeladd de repente aparece con su mítico carisma. Nunca aprendes. Volviste aquí. Askeladd comienza a decirle que aquí es el campo de batalla infinito, donde cada uno es tu enemigo. Al instante Askeladd le pregunta si recuerda esta sensación, pues resulta que esta misma sensación que se siente en este abismo es la misma que sentía todos los días en el prólogo. Todos los humanos eran sus enemigos. Askeladd, atribuyéndose la culpa de que Thorfinn está acá, le dice que tuvo suerte. De manera involuntaria supo escapar de ese abismo, aunque eso conllevara que Thorfinn esté vacío. Pero Thorfinn volvió a dañar a alguien sin sentido alguno. Thorfinn se arrepiente. Sabe que ese golpe no solucionó nada, y mientras comienza a hablar arrepentido, Askeladd le muestra a todas las personas que Thorfinn asesinó. Thorfinn se asusta, claramente. Todas esas personas perdidas buscaban venganza en contra de él, y Askeladd le menciona que no sea cruel, y que por lo menos escuche alguna de las plegarias de las personas que había asesinado. Los muertos comienzan a subir a su cuerpo, y Thorfinn sigue sin reaccionar. La expresión de Askeladd aquí es importantísima, ya que él está poniendo a prueba a Thorfinn para ver si realmente cambió. De repente Thorfinn, triste, comienza a preguntarse quiénes eran, dónde los asesinó. Thorfinn simplemente no se acuerda. Nunca le dio verdadero peso a las vidas que había matado. Thorfinn se empezó a dar cuenta que fue injusto. Él está seguro que todos ellos no querían morir. De repente nos enfoca en la cara de Askeladd, que como mencioné es importantísima. Y luego, una lágrima. Thorfinn estaba llorando. De repente la expresión de Askeladd cambia. Está feliz, ya que pudo ver con sus ojos cómo Thorfinn demostró por primera vez en toda su vida que entiende el peso verdadero de la vida de los demás. Entonces Askeladd le ordena que suba, que deje este abismo por última vez. Y por primera vez en todo el arco de Farmland, Thorfinn tiene una mirada decidida. Una mirada que tiene un verdadero propósito a seguir. Thorfinn, conviértete en un verdadero guerrero. Thorfinn despierta de su sueño y se va caminando junto con Einar. De repente Thorfinn comienza a llorar y dice que hasta ese momento ha vivido para la violencia y que ha asesinado a muchas personas que ni siquiera conocía. No sentía ni rencor por esas personas inocentes, simplemente las mató. Y hace unos minutos volvió a dañar a alguien sin sentido. Pero eso será el fin. No volveré a lastimar a alguien sin alguna razón. Con estas escenas poco a poco nos percatamos de las intenciones de Thorfinn. Él no quiere sentirse mejor consigo mismo. Él busca ser mejor. Entonces hay un timeskip y resulta que finalmente pudieron talar todos los árboles. Estos paneles son muy bonitos, porque Thorfinn y Einar trabajaron por su libertad durante años y por fin lo consiguieron. Entonces comienzan a hablar de qué es lo que harán en un futuro. Thorfinn menciona que irá a visitar a su familia a Islandia, y Einar dice que liberará a Arneis. De repente Thorfinn, con una mirada decidida, le pregunta a Einar si es posible desaparecer la esclavitud y la guerra en el mundo. Thorfinn aprendió tanto hasta este punto que no solo busca su crecimiento personal, sino busca que muchas personas alrededor del mundo dejen de sufrir por las mismas causas que lo hicieron sufrir
sufrir a él en un primer lugar. Y como hablamos del crecimiento de Thorfinn, tenemos la suerte de que Leif vuelve a aparecer, ya que él se enteró que Thorfinn estaba siendo un esclavo y busca liberarlo. Después nos presentan a este hombre que resulta ser el esposo de Arneis y entra en la granja amenazando a todas las personas. Entonces Einar intenta defender al esposo de la mujer que ama, yendo a pelear contra Snake, y Thorfinn logra convencerlo para que no lo haga, y entonces Snake derrota al esposo de Arneis. Posterior a eso, Arneis empieza a contarnos su historia en la que, como no, Thorfinn termina empatizando escuchando esas palabras que le hacen recordar a su padre. Y esa misma noche Arneis termina liberando a su esposo. Thorfinn tiene una conversación con Einar que encuentro fantástica, en la que Thorfinn le dice fríamente que está cargando con la esperanza y los deseos perdidos de todas las personas que asesinó. Entonces comienza a hablar de lo hermoso que sería un lugar en el que no hayan guerras ni esclavitud, y es ahí donde sus ojos comienzan a brillar y se acuerda de la historia que le encantaba escuchar de niño, de ese lugar libre llamado Vinland. Posterior a eso se encuentran con Arneis, y ella, entre lágrimas, dice que decidió creer en su esposo y en su bondad, pero eso probablemente les costaría la vida a ambos. Entonces Einar y Thorfinn deciden ayudarla, y por eso llevan a cabo un plan que termina saliendo mal, y Snake termina amenazando a Thorfinn con matarlo. Thorfinn prometió no volver a recurrir a la violencia sin sentido. La diferencia es que aquí estaba defendiendo algo que le importaba, y es por eso que peleará. Pero todo termina saliendo mal. Snake termina apuñalando a este hombre, y él termina intentando asesinarlo hasta que Arneis logra calmarlo para poder llevárselo de ahí y poder despedirse de él en una escena muy dolorosa. Las tropas de Canute comienzan a acercarse a la granja, y Ketil se entera de la traición de Arneis, y en unos paneles crueles, Ketil termina masacrándole a golpes. Einar y Thorfinn se enteran de la situación de Arneis, y es aquí donde Leif se vuelve a encontrar con Thorfinn, y él en unas palabras sinceras y hermosas le dice que creció. No olvidemos la última vez que se vieron. Leif vio como Thorfinn asesinaba a alguien adelante de él sin mostrar algún tipo de importancia, y ahora es alguien tranquilo y libre. Entonces las tropas de Canute llegan y comienza el conflicto. El capítulo comienza con sangre, dolor y matanzas sin sentido. Thorfinn se iba a escapar de esa situación junto con los demás, y Arneis, delirando, comienza a tener miedo de la guerra, ya que estaba escuchando humanos matándose. Arneis estaba asustada, y Leif le dice que pueden ir a su pueblo, pero Arneis se niega, ya que quiere ir a un lugar sin esclavitud. Entonces Arneis comienza a despedirse. Einar no lo quiere aceptar. Está viendo la razón de su vida irse delante de sus ojos, y no puede aceptar lo que está viendo. Thorfinn no sabe qué hacer. Está viendo morir a un esclavo otra vez delante de sus ojos como aquella ocasión. Einar, desesperado, le dice que tiene un hijo que dar a luz, y Arneis cruelmente dice que ese bebé ya murió hace tiempo y que está esperando a ir con él, y pronuncia unas palabras algo familiares para Thorfinn. ¿Por qué debería seguir viviendo? Vivir es tan doloroso. Nos enfoca la cara de Thorfinn sin saber qué hacer, y de repente Arneis muere. Thorfinn desesperadamente intenta traerla a la vida, y Einar confiesa que la ama, pero lo inevitable llega. Arneis murió. Lejos, muy lejos al oeste de aquí, atravesando el gran océano, hay una tierra llamada Vinland. Thorfinn se acordó del cuento que le encantaba escuchar de niño, y para darle una muerte libre a Arneis, decide contar ese cuento que te hace sentir libre. De repente Ketil aparece, y Einar, al igual que Thorfinn en un pasado, observa cara a cara la representación de su esclavitud. Thorfinn, aunque haya logrado parar muchas veces a Einar, aquí fue diferente. Einar, lleno de odio, hasta golpea a Thorfinn para concretar su venganza, y Thorfinn, sin saber qué hacer, decide golpearlo para que Einar entre en razón. Tu odio no terminaría si matas al maestro. El odio solo engendra más odio. Einar comienza a llorar descontroladamente. Sabe que Thorfinn tiene razón en el fondo de su corazón, y como ama con todo su corazón a su hermano, decide una vez más seguirlo. Estos paneles son superación. Ambos superaron la prueba que les impuso el destino individualmente. Entonces Einar y Thorfinn comienzan a hablar sobre Vinland, y con un panel que simplemente es precioso, deciden que llevarán a cabo la creación de Vinland. Hagamos esto por Arneis. Cuando estaban a punto de irse, de repente Thorfinn le llega un pensamiento. Si Thorfinn quiere crear un lugar mejor para todos los demás, ¿qué clase de cosas está haciendo? ¿Por qué está escapando e ignorando la muerte de las personas que están luchando en el campo de batalla? Einar, sabiendo lo que Thorfinn quiere hacer, intenta detenerlo, pero Thorfinn, decidido, va a hablar con Canute. Cuando intenta hablar con los guerreros vikingos, obviamente gracias a su estatus, no consigue nada más que burlas y rechazo. Si eres un esclavo, siempre serás un esclavo. Thorfinn dice que es un conocido del rey, y esas palabras enfurecen al guerrero, así que comienzan a atacarlo. Thorfinn sabe en el fondo que solo con atacarlo y vencerlo ya podrá hablar con Canute, pero Thorfinn no conoce a ese guerrero, no siente ningún tipo de rencor hacia él, así que ¿por qué lo golpearía? Entonces Thorfinn recibe un golpe y se le ocurre una idea. Si logra aguantar más de 100 golpes directos, podrá hablar con el rey, y esto es una completa estupidez. Todos sabemos que fácilmente Thorfinn puede destrozar a este tipo, pero no, Thorfinn cambió, y es por eso que está
decidido y comienza a recibir los golpes. Estos paneles no tienen nada más que violencia carente de sentido. De repente Snake le pide por favor que pare. La granja ya perdió. Lo que está haciendo no solucionará nada. Pero Thorfinn está decidido. Con una mirada fría pero decidida, decide seguir con la apuesta. El ambiente de esta masacre eran risas, ya que un esclavo estaba dando su cara para ser golpeada solo para hablar con el rey. Pero luego dejaron de haber risas. Cada uno de los guerreros de ahí saben lo que están viendo. Y el que está golpeando a Thorfinn también sabe lo que está haciendo. Y es por eso que cuando llegan al golpe número 100, este hombre se inclina delante de un Thorfinn destrozado para brindarle respeto. Thorfinn, sin dar ningún golpe, ganó la batalla. Este hombre comienza a decir lo que dije antes, y Thorfinn lo calla para darle una lección. ¿Qué buen negociador de paz vendría a hablar con sus puños? Thorfinn no conoce a ninguno de ellos, no tiene ninguna razón para lastimarlos, si no existe una razón para lastimar a alguien en sí. Ustedes no son mis enemigos. Yo no tengo enemigos. Y es así como Thorfinn, siendo un esclavo, se ganó el respeto de todos los guerreros vikingos de ese lugar. Entonces, después de muchos años, Canute y Thorfinn se vuelven a encontrar cara a cara. Nos enfocan en los ojos de los dos, y curiosamente estos dos ojos tienen un brillo similar. Entonces Canute se percata al instante del cambio de Thorfinn, y dice una frase bastante interesante, y le comenta que está hablando como Askeladd. Entonces Thorfinn le dice que quiere que retire sus tropas, y como no, Canute se niega. Thorfinn le dice que esta guerra no tiene sentido, están matando hombres inocentes necesarios para la granja. Canute comienza a hablar con su padre, y es entonces donde Thorfinn lo mira a los ojos y le pregunta: ¿usted tiene aún el mismo deseo de crear un paraíso? La expresión de Canute cambia a una de alivio, y le dice que sí. Entonces Canute, diciendo que es el hombre más poderoso, le ordena al mar que se separe, y demostrando que no tiene poderes divinos, dice que el odio humano es parte de esa naturaleza, y que como no es Dios, no puede cambiar eso, pero de todas formas se convertirá en alguien mucho más poderoso a partir de la sangre para poder conseguir finalmente ese paraíso deseado. Y si se tiene que manchar las manos, lo hará. Thorfinn simplemente no tiene respuesta. En el fondo sabe que Canute tiene en parte razón. ¿Qué más puede hacer? No lo puede hacer cambiar de opinión porque en cierta parte tampoco está mal lo que dice. Einar, enojado, lo enfrenta y Thorfinn le pregunta una vez más si dejará estas granjas en paz. Y Canute una vez más le responde que no se moverá de ahí hasta que Thorfinn lo mate. El último Thorfinn que conoció a Canute no hubiera dudado en matarlo, ya que de hecho ya lo intentó una vez. Pero hay algo raro. Este Thorfinn es diferente. Thorfinn, agachando la cabeza, comienza a hablarle a Canute, pareciendo que está preparándose para matarlo. Y no, nadie lo puede creer. Entonces Canute le vuelve a preguntar si huirá, y Thorfinn lo confirma. ¿Qué más puede hacer aparte de asesinarlo? Canute sigue sin creérselo. Esta persona no es Thorfinn. De seguro tiene algún segundo plan, algo, no sé. Entonces Thorfinn se retira y Canute comienza a reírse. No puede creer que Thorfinn haya recibido 100 golpes directos solo para pedirle por favor que retiren sus tropas. ¡Qué hombre tan elegante! Canute le pregunta a dónde huirá, y Thorfinn le dice que nunca lo encontrarán. Comienza a hablarle sobre Vinland y cómo quiere crearlo, y Canute simplemente se ríe. Y en un panel que simplemente es arte, Canute termina retirando sus tropas de la granja. Thorfinn es un protagonista excelente. Influye en cada uno de los personajes de una manera tan única que no puedo evitar halagarlo. Su papel en esta conversación fue brillante, y su sinceridad e inocencia lograron convencer a Canute para que se diera cuenta que ellos dos buscan un fin parecido, pero con diferentes métodos. Y eso logra calmar a Canute, que durante todo el arco tuvo un conflicto mental consigo mismo. Y aquí es donde comienza el final de Farmland. Thorfinn se despide de los compañeros que tuvo durante una gran parte de su vida, y cuando zarpan, Snake dice cuál es su nombre real. Y después de eso, zarpan al hogar de Thorfinn. Thorfinn siente un miedo anormal. Abandonó a su familia gracias al abismo en el que se encontraba. ¿Qué podría suceder? Entonces llegan y nadie reconoce a Thorfinn. De repente se encuentra con su hermana, que tampoco lo recuerda. Thorfinn obviamente termina triste y reflexiona. Fue tan egoísta y cruel con su familia que no se merece relacionarse con ellos de nuevo. Es completamente normal que se olvidaran de él. Entonces Thorfinn va a ver a su madre, y Helga, solo con verlo, se emociona. Has crecido tanto, te pareces a Thors. Él tenía los mismos ojos. Thorfinn simplemente llora. Su madre notó cuánto ha crecido en estos últimos años y terminó perdonándolo después de haber cometido algo tan egoísta. Esta escena es simplemente perfecta. Después su hermana lo reconoció y terminan hablando mientras ella le corta su pelo. Su hermana le ofrece la idea de una vida tranquila y normal como la que terminó teniendo su padre. Quizás te puedes casar y quizás puedes vivir como un pescador tranquilo el resto de tu vida. Pero no.
Esa misma noche Thorfinn les contó a toda su familia todo lo que le había pasado en su adolescencia, desde su etapa más oscura en el abismo hasta su recuperación emocional. Y es combinando toda su historia donde comienza a hablar de Vinland, y que por esa razón no vivirá una vida normal como un pescador. Thor, después de salir del abismo, terminó teniendo una vida normal y sencilla, pero Thorfinn quiere algo más que eso. Quiere eliminar la guerra y la esclavitud. Quiere eliminar esos dos apartados que lo hicieron estar en el punto más bajo de su vida. Esos apartados que lo hicieron asesinar a cientos de personas inocentes sin parpadear. Thorfinn acabará con todo esto, porque es más que un simple ser humano que tuvo una redención. Recordemos las últimas palabras de Askeladd: ve más allá del mundo de Thor. Conviértete en un verdadero guerrero. Thorfinn terminó escuchando las palabras de su enemigo, ya que resulta que sí se convirtió en un verdadero guerrero. Pero Thorfinn irá por más, ya que se convertirá en un guerrero mejor que su padre. Esta etapa comienza con Thorfinn decidido a crear Vinland. Entonces busca financiamiento con Halfdan, que si no se acuerdan era el dueño del esclavo que murió en los primeros capítulos. Thorfinn, como es un hombre nuevo, no siente rencor por ese momento y decide ir. Entonces nos presentan a esta chica que quiere navegar junto a ellos, pero por ser una mujer no puede hacerlo. Y después de marcarse una escena un poco lamentable, el hijo de Halfdan termina enfrentándose a los protas, pero no consigue nada ya que Halfdan aparece de repente. Y preguntándole a Thorfinn y viendo que es el hijo de Thor, decide conversar con él. Tiene una conversación interesantísima en la que Halfdan le ofrece tener un charrán para comérselo, y Thorfinn, contrastando con la escena de esclavitud cuando era un niño, le pide liberar a ese pajarito. Entonces terminan liberándolo y Halfdan se da cuenta que Thorfinn es alguien remotamente parecido a Thor, y es por eso mismo que cree que no podrán trabajar juntos. Entonces le pregunta qué es lo que hará si el plan falla, y como no, Thorfinn le responde que no tiene nada más que su propia vida. Halfdan responde de una manera burlesca diciéndole que lama su zapato, y quizás reconsiderará el trato. Y algo curioso de esta escena es que Thorfinn pregunta si eso es todo. Thorfinn ha pasado por tantas situaciones lamentables y duras que degradan su persona, que hacer algo tan simple como lavar un zapato no le afecta de alguna forma. Entonces la negociación falla y deciden ir a Griegland, y comienza la aventura. Y por un cúmulo de cosas que no estoy seguro si decirlas o no, esta chica llamada Gudrid termina pidiendo entrar a la tripulación, pero como es mujer no puede hacerlo. Entonces Gudrid menciona unas palabras algo curiosas que llaman la atención de Thorfinn: ¿por qué no puedo escoger mi propio camino en la vida? Nos enfoca la expresión de Thorfinn pensándolo y termina accediendo. Y como no, Einar, su hermano, termina riéndose porque la respuesta era obvia. Después de eso nos muestran una invasión y cómo guerreros asesinan a madres y a sus bebés cruelmente, y una mujer protegiendo a su bebé recibe una flecha que pareciera matarla. Después de eso el viaje sigue y llegan a un piso firme. En la noche Thorfinn tiene una conversación hermosa en la que Einar le dice que siempre lo va a entender, son hermanos después de todo. Cuando siguen viajando, de repente se encuentran cadáveres en una zona. Pareciera que hubo una batalla y Thorfinn, cuando accede al lugar mostrando una mirada fría, ve como todo esto fue una masacre. De repente se encuentra con un perro dañado y agresivo y Thorfinn lo tranquiliza diciendo que no es su enemigo. Entonces este perro los dirige a un lugar y la mujer que vimos en un primer lugar defendiendo a su bebé aparece, y mostrándonos otra cara dura de los lados colaterales de una batalla, esta mujer guerrera les entrega a su hijo para que pueda vivir una vida próspera. Y entonces siguen el viaje, y aquí comienza uno de los mejores capítulos de la historia del manga. La escena comienza con la ambientación de nieve clásica en la que aparece un oso. Thorfinn, asustado de que sea demasiado agresivo, ruega por favor que se vaya, pero este oso no lo hace. Obligado, Thorfinn decide atacar a esta bestia con unos simples cuchillos, cosa que para un ser humano normal sería una muerte segura. Mientras ataca a este oso, comienza a usar una técnica algo curiosa de ataque, esa técnica que usaba cuando era adolescente y asesinaba a personas y familias. Y este es un detalle que no nos tenemos que pasar por alto. Entonces cuando Thorfinn está a punto de morir y Einar se sacrifica para que no pase, nos muestran una ballesta y esta misma ballesta lo salva. De repente sale la cazadora del oso y se nos presenta como alguien hostil. Al parecer asesinó al oso para comérselo, no para salvar a Thorfinn. Luego nos enfocan por primera vez su rostro, y es un rostro inexpresivo, igual al rostro que solía tener Thorfinn al comienzo de Farmland. Entonces esta chica comienza a hablar sobre los osos que caza y de repente nos enfoca en la cara de esta chica, pero mucho más hostil que la primera vez. Está mirando algo en específico, está mirando a Thorfinn. Ella pronuncia su nombre y observando el estilo de pelea de Thorfinn, le dice que debe tener experiencia en las batallas. Thorfinn le dice que sí fue un guerrero, pero hace tiempo. Entonces esta chica dice su nombre completo con el nombre de su padre. Y no dice todo esto porque sí. Hild dice todo esto para saber si Thorfinn se acuerda de ella. Y la expresión de Thorfinn lo dice todo. Esa mirada de odio también lo dice todo. Thorfinn no recuerda nada. Entonces comienzan a comer y Hild, intentando hacer que Thorfinn se acuerde de ella, cuenta cómo es que su familia murió a manos de guerreros. Y aún así Thorfinn se sigue sin percatar. Hild, con una mirada vacía y a la vez llena de odio, comienza a relatar la historia de cómo murió su familia detalle a detalle.
Cuando menciona el nombre de Askeladd, al instante nos dimos cuenta por dónde iba esta historia, y lo inevitable llega. Dice que un adolescente llamado Thorfinn le cortó el cuello a su padre delante de ella, y con esa misma expresión vacía, dice que el nombre de ese adolescente era Thorfinn. Es ahí donde todos los personajes de ahí quedan en silencio, y de repente nos enfocan a Thorfinn, y está con una cara de pánico. Por fin había logrado entender el valor de la muerte y había aprendido de ello a base de golpes, pero al fin y al cabo, había logrado crecer como persona. Y Thorfinn, justo cuando estaba en camino de redimirse creando Vinland, llega a esta chica que es la representación física y mental de su adolescencia, el periodo más oscuro de su vida. Pero no es una simple chica que busca venganza, ella busca venganza porque Thorfinn le hizo lo mismo que Askeladd hizo con él. Este paralelismo es brillante. Que Hild haya llegado en este punto de la historia es buenísimo porque Thorfinn apenas había comenzado su camino de redención y maduración, y esto nos demuestra una vez más que Thorfinn siempre será perseguido por su pasado. Esta mirada está llena de desesperación, porque otra vez más tuvo que recordar su pasado y cómo este le afecta hasta el día de hoy en su vida y sus metas. Entonces Hild por fin consigue su cometido. Thorfinn la recordó, y con una mirada mucho más fría que las otras, pronuncia esas palabras crudas. Thorfinn no le queda nada más que aceptarlo. Él sabe en el fondo que lo hizo, y con este panel comienza una de las mejores peleas de todo el manga de Vinland Saga. Hild apunta con su ballesta a Thorfinn, pero como él tiene un bebé en sus espaldas, Hild es incapaz de disparar. Y esto nos dice sutilmente que Hild es mejor que Thorfinn, ya que en su adolescencia Thorfinn asesinaba sin hechistar a personas inocentes y eso conllevaba poder vengarse, pero aquí no. Hild no quiere matar a alguien porque no quiere cruzar esa línea. Entonces Einar cubre a Thorfinn y Hild dice que es una bestia asesina. Gudrid intenta calmar la situación diciendo que Thorfinn ha cambiado, pero a Hild eso no le importa. El pasado ya sucedió y sus padres siguen muertos. Y cuando Hild le pregunta si se acuerda de las palabras que le dijo Thorfinn ese día, Thorfinn con una expresión triste no dice nada. Y es ahí donde Hild se molesta. Dice que todos están envenenados y tiene un antídoto, pero no se los va a pasar hasta matar a Thorfinn. Thorfinn no se niega a pelear. Él no tiene el derecho de decirle a Hild que no puede vengarse. Y en un panel similar a los del prólogo, comienza el combate. Esta escena es interesante porque Thorfinn le pide por favor que le dé tiempo para redimirse. Y es un poco curioso porque en el pasado estamos todos segurísimos que el Thorfinn adolescente no hubiera dejado que Askeladd se redimiera, y aquí pareciera que Hild tampoco lo va a permitir. Pero hay una frase que siempre importará leyendo estos capítulos, y es que Hild es mejor que Thorfinn. Comienza la batalla y Thorfinn esquiva todas sus flechas, comienza a ver a los muertos que ha asesinado en el pasado, y justo después de eso Hild en su mente comienza a enojarse. ¿Qué es eso de redimirse? Si quieres redimirte, revive a todas las personas que has matado. No existe la redención. Entonces nos presentan el flashback de Hild que, Dios mío, es una obra de arte, pero como el video es de Thorfinn no puedo hablar de ella. Pero de lo que sí puedo hablar es de esta escena, la escena del cazador y la escena de la presa. La ambientación de esta escena es buenísima, y las palabras de cada uno también lo son. Y cuando Thorfinn la deja escapar, nos siguen contando cómo es que siguió la vida de Hild. Y después de terminar su flashback, Thorfinn vuelve a caer en una trampa de Hild, y parece que todo terminará aquí. Hild solo tiene que dispararle una vez y matarlo, pero prefiere ver el sufrimiento pleno de Thorfinn con sus propios ojos. Quiere que tenga una muerte lenta y dolorosa. Y es por eso que con unos ojos consumidos por ese abismo, dice lo mismo que Thorfinn le dijo: yo soy el cazador y tú eres la presa. Entonces Thorfinn lo recuerda, y no se puede levantar gracias a las heridas de las flechas. Pero más que eso, yo diría que no se puede levantar porque los muertos no se lo permiten. Este es el momento idóneo. Hild por fin puede cometer a cabo su venganza. Einar de repente intenta con toda su alma convencer a Hild de que no lo asesine, ya que él sabe en carne propia lo que es entrar en ese abismo de odio y crueldad. Entonces Hild comienza a pensar que si asesina a Thorfinn, probablemente eso ocasione muchas cosas malas para las personas de su entorno, y ella solo quiere hacerle daño a Thorfinn, no a otras personas inocentes. Pero su odio no la hace pensar correctamente. Su mente se nubla porque solo busca asesinar a su presa. Thorfinn desesperado le vuelve a pedir tiempo para que pueda redimirse, y Hild, decidida, con estos ojos llenos de odio, dispara. Pero falla. Estos dos paneles son arte. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Hild por primera vez escucha lo que quiere decir Thorfinn, y él comienza a hablar sobre su plan de crear Vinland, y es entonces donde Hild decide creerle, y por esta vez deja de lado su odio, pero promete que lo observará todo el tiempo, y en el momento en el que no cumpla su palabra, disparará esa flecha que tanto quiere disparar. Posterior a eso, el bebé que habían encontrado deciden dárselo a una familia, pero por algunas razones terminaron llevándoselo igual. Luego de eso pasan por un pequeño lugar y por distintas razones se encuentran con el ejército de Thorkel, y Thorfinn, intentando evitar el conflicto, termina encontrándose cara a
a cara con Thorkel. De repente él lo ataca para verificar si era Thorfinn, y en una escena que encuentro interesante, Thorkel le pide si lo puede mirar a los ojos. Entonces Thorkel lo ve y dice que sus ojos son parecidos a los de Thors, y de repente aparece Floki. Floki se percata que Thorfinn es el hijo de Thors, y se asusta. Después de tener una conversación sobre posesiones y política, Thorfinn termina retirándose enojado, ya que no quiere formar parte de este estúpido plan de Thorkel. Se percatan que Floki los está siguiendo. Entonces Thorfinn elabora un plan para que no lo puedan encontrar, pero se da cuenta que los vikingos están usando una estrategia lamentable para encontrarlo. Y es ahí donde la bondad de Thorfinn no le permite ignorar eso y se entrega. Y no le queda nada más que pelear. Algo que siempre he encontrado curioso de Vinland Saga es que todos los oponentes de Thorfinn siempre le ofrecen un arma, ya que el combate uno contra uno es muy respetado en ese mundo. Y algo que me gusta aún más de esta escena es que Thorfinn no dice la famosa frase de su padre de un verdadero guerrero no necesita una espada. Más que decirlo, lo demuestra. Se queda callado y pelea con sus manos. Entonces después de la pelea, estos dos tipos traicionan a su grupo para unirse a Thorfinn, y él, molesto porque lo siguen involucrando en cosas que no quiere meterse, les grita eso mismo. Y este hombre dice unas palabras un poco curiosas: el lobo no puede vivir entre las ovejas. Thorfinn los mira con desagrado, ya que en cierta parte es verdad. Y de repente esta niña que estaba apoyando a Thorfinn inocentemente le brinda un regalo ya que ganó, e instintivamente su madre la defiende del sanguinario Thorfinn. Es fascinante ver cómo Thorfinn, aunque cometa acciones correctas, esta se sigue malinterpretando por lo brusco que es. Posterior a eso nos revelan que Floki fue el que mandó a matar a Thors, y luego de eso Thorfinn se encuentra con Vagn, y él, lleno de emoción, llora porque Thors tuvo un hijo. Y de repente este hombre dice que Floki fue el que creó el complot para asesinar a Thors. Thorfinn simplemente no habla, está en shock, no puede creer lo que está escuchando. Entonces traen a una persona que era de la banda de Askeladd, y es con esto donde Thorfinn se entera que Floki es el verdadero asesino de su padre. Thorfinn lo piensa porque todo esto es una explosión de sentimientos enorme. No puede creer que vivió una gran parte de su vida siendo un esclavo de la venganza por una persona que solo seguía órdenes y no tiene ningún tipo de culpa. Thorfinn sufrió tantas cosas por algo que terminó siendo falso. Van en un panel doloroso, comienza a gritar fuertemente que vengan la muerte de Thors, y Thorfinn simplemente sigue sin hablar. Por fin puede vengar la muerte de su padre. Con Askeladd no lo pudo hacer porque alguien más lo mató, pero ahora no. Ahora tiene la oportunidad en bandeja de acabar con la persona que hizo que cayera en ese abismo tan oscuro. Thorfinn por fin puede conseguir lo que anheló durante tanto tiempo: vengarse. Thorfinn, confundido, va a descansar por lo sucedido. El cielo está nublado y el ambiente está calmado, pero triste. Thorfinn está reflexionando solo en una roca mientras Hild lo observa. Ella le dice que si venga a su padre, ella también vengará al suyo. Y Thorfinn confiesa con una mirada triste que por un momento su mente quedó sumida en la ira. Thorfinn le tiene miedo a su humanidad. Sabe que si ve a Floki de nuevo, será capaz de asesinarlo crudamente, aun cuando quiere ser una mejor persona. Y esta escena es triste por eso mismo. La vida está haciendo que Thorfinn vuelva a ser ese adolescente sanguinario. Y esto sucede justo cuando Thorfinn está en el medio de su crecimiento como ser humano. Y es por eso que con este capítulo solo nos queda ver qué tan dispuesto está Thorfinn por ser un verdadero guerrero. Veremos si Thorfinn tiene la fuerza mental para no vengar a su padre. Después de eso tiene una conversación con Van, donde dice firmemente que no peleará y no desea encontrarse con Floki, pero resulta que las tropas de Thorkel quieren la cabeza de Van, y por consecuencia Thorfinn tendrá que volver a ver a Floki. Entonces las tropas llegan y se encuentran a Thorfinn, y mostrándole crudamente la cabeza de Van, lo siguen para pelear. Entonces este hombre demuestra ser un genio para la lanza y termina haciéndole mucho daño, pero Thorfinn termina huyendo porque no quiere pelear. De repente se encuentra con ojos grandes y se percata que secuestraron a todos los demás, y decide irlos a rescatar haciendo lo único que no quería hacer: involucrarse. Entonces se encuentra con Thorkel para luego infiltrarse en la base enemiga, y por fin termina encontrándose a todos. De repente este niño, que resulta ser el nieto de Floki, comienza a contarle a Thorfinn que toda esta guerra está sucediendo por él, y que por eso mismo tiene una vida miserable. Su vida está cobrando cientos de vidas alrededor de él, y él no puede hacer nada. Entonces de repente alguien comienza a hablar afuera de la puerta. Era una voz conocida, y es por eso que Thorfinn se alerta al instante para esperarse lo peor. Floki entró al mismo lugar en el que estaban. Thorfinn puede concretar su venganza finalmente. Lo tiene enfrente. Nunca tuvo una oportunidad de vengarse tan fácil. Con Askeladd esperó años y años y no lo logró, pero aquí es tan fácil como agarrar una espada y matarlo. Thorfinn comienza a acordarse de su padre y se queda quieto. Como dijo en aquella escena, no tiene control sobre su mente ahora mismo, y es por eso que cuando lo atacan, de un movimiento destroza el brazo del guerrero que lo ataca. De repente Thorfinn agarra la espada y listo, solo tiene que matarlo y ya está. Floki intenta defenderse y Thorfinn de un ataque le quita 2 dedos y lo neutraliza. Solo es una bestia cazando a su presa.
De repente el nieto de Floki se pone delante de él para dar su vida, y la pequeña parte de bondad que sigue en la mente de Thorfinn le impide cometer un acto tan miserable y cruel, que sería matar a un niño inocente para conseguir su venganza, esa misma cosa que solía hacer cuando era un adolescente. ¿Lo harás, Thorfinn? ¿Dejarás de lado todo el crecimiento que lograste conseguir por tener tu esperada venganza? Este panel es sufrimiento pleno. Thorfinn quiere vengarse, quiere matar y destruir a la persona que destruyó su vida en un primer lugar, pero no puede. No puede volver a cruzar esa línea de nuevo de matar a alguien inocente. Tiene que seguir creciendo. Creciste, Thorfinn. Diste otro gran paso en tu camino a ser un verdadero hombre. Thorfinn, para acabar con el conflicto, se pone de acuerdo con Val para tomarlo como rehén. Durante todos estos paneles, Thorfinn se defiende usando la misma técnica de dagas que usaba cuando era adolescente. Y de repente este hombre que se había enfrentado a Thorfinn anteriormente crea una trampa para que terminen enfrentándose sí o sí. La batalla comienza con fragilidad por parte de Thorfinn, ya que la herida que tiene no le permite moverse bien. Y así comienza la batalla. Uno de los dos morirá. Después de una secuencia de pelea interesante, este hombre le pregunta por qué no está dando el 100%. Y esto sucede porque Thorfinn tiene un cuchillo que lo estorba. Esa arma solo sirve para hacer daño y Thorfinn no quiere hacer daño. Entonces este hombre intenta explicarle a Thorfinn que pelear es lo mejor. Y con estas escenas nos damos cuenta que los vikingos dan asco. ¿Cómo puedes hablar de las vidas humanas como un juego? Thorfinn, dándose cuenta del tipo de persona que es, decide tomárselo en serio soltando aquel obstáculo que lo hacía tener desventaja. Recordemos la primera y última pelea de Thorfinn en contra de Askeladd. Ambas tienen la particular similitud de que Thorfinn perdió por caer en las provocaciones de Askeladd, y de repente en esta pelea Thorfinn comienza a hacer algo similar. Empieza a burlarse de su oponente de una manera bastante tonta. Esta fue la escena en la que me di cuenta que Thorfinn agarró lo mejor de Thors y lo mejor de Askeladd, y con esas virtudes logró ganar una batalla imposible de ganar solo con sus manos. Este hombre cae en las provocaciones y va directamente hacia él, y mientras Thorfinn usa los mismos movimientos de Askeladd, se acuerda de él, y reflexiona que si no fuera gracias a Askeladd, muchas cosas que sabe no las sabría. Y en un panel excelente, Thorfinn gana la batalla. Y todo esto concluye de maravilla, con Hild diciéndole que si llegaba a matarlo, ella lo iba a hacer primero. Entonces la batalla concluye y Thorkel termina brindando el liderato a Thorfinn para que pueda controlar a todos los vikingos. Primero dice que la ejecución de Floki y Vald serán canceladas, cosa que demuestra que Thorfinn superó un poco lo que sucedió. En segundo lugar dice que los Jomsborg serán desarticulizados, y como última orden dice que los vikingos se disolverán. Y es así como termina este maravilloso arco. Thorfinn terminó aprendiendo de sí mismo y nos demostró que maduró. Demostró que su deseo por crear un mundo lleno de paz es lo más importante que tiene, aún teniendo el verdadero asesino de su padre delante de él. Y hablando de su padre, hablemos de esta escena. Thorkel lo lleva a la tumba de su padre y Thorfinn comienza a reflexionar. Recuerda las palabras de su padre diciéndole que no tiene enemigos y que no hay nadie que merezca ser lastimado. Y las valora. Ahora pienso que fueron palabras maravillosas para dejarme. Es hermoso ver cómo ahora valora las palabras que cuando era niño no valoró ni siquiera un poco. Esas palabras son hermosas, pero aún así, seguirlas es muy difícil. Thorfinn nunca dejó de ser humano, y llegó un momento en el que su deseo de venganza fue más grande que su deseo de paz. Es muy duro amanecer. Thorkel le dice que se afrente a él, y Gudrid, enojada, comienza a golpearlo, ya que está harta de que Thorfinn intente ser una buena persona y siempre vengan hombres a interferir con eso. Y Thorkel, dándose cuenta de que ella es la mujer indicada para Thorfinn, se retira diciendo que le debe un combate. Una escena que considero maravillosa, ya que es bastante parecida a su última interacción con Thors. Entonces Gudrid termina yéndose con los protagonistas y zarpan en el barco de nuevo. Luego hay un timeskip de 2 años y los protagonistas vuelven a Islandia, y resulta que Thorfinn terminó enamorándose de Gudrid. Entonces van a hablar con Halfdan y este les propone organizar una boda. Estos paneles son algo interesantes. No puedo evitar poner una sonrisa tonta al ver estos paneles. Es tan hermoso ver cómo Thorfinn creció tanto como ser humano para poder haber formado una familia tan hermosa junto con sus amigos espectaculares, que simplemente me genera una sonrisa tonta de felicidad. Y esta hermosa escena culmina con la expresión de Hild, que simplemente me parece una obra de arte. Thorfinn, aun cuando tiene hermosas personas en su vida, sigue sintiendo culpa por lo que hizo en el pasado, ya que sigue soñando con aquellos muertos. Entonces Thorfinn realiza una asamblea antes de partir su viaje a Vinland, donde deja en claro que la esclavitud no es aceptada y que la paz reinará en Vinland. En la noche de ese mismo día conoce a esta esclava que resulta ser la esclava de Halfdan, y de repente una situación parecida a la de los primeros capítulos
años, vuelve a aparecer. Thorfinn junto a Einar deciden intercambiarle ovejas por ella, tal cual como Thor lo hizo, pero Halfdan dice que requiere 80 de estas y se termina yendo. Pero Thorfinn decide ofrecerle 2 vacas y comienza a recordar su tiempo en la granja de Ketil, y con una sonrisa en su rostro, Einar capta el tiro a lo que quiere llegar Thorfinn, y con una sonrisa hermosa, Thorfinn le ofrece a Halfdan tener una granja en Vinland. Este panel es simplemente lindo. Thorfinn ha crecido tanto como comerciante que ver cómo negocia de una manera tan interesante simplemente es lindo. Después de algunos inconvenientes, Thorfinn termina convenciendo a Halfdan de que todo saldrá bien. Y es en ese momento donde Halfdan se da cuenta que Thorfinn es mejor que su padre. Entonces llega Sigurd y se ve cara a cara con Thorfinn. Y resulta que él también maduró a su manera. De hecho, también tuvo un hijo. Y es así como Thorfinn, preparado para zarpar hacia Vinland, con una convicción irrompible y unos ojos decididos, comienza el viaje más importante de su vida. A mitad del camino tienen que parar en Groenlandia, donde está Leif, pero por sorpresa resulta que Leif ahora está mucho más viejo de la última vez que lo habíamos visto, y lamentablemente no puede zarpar junto a ellos. Leif está cada vez más cerca de morir por su vejez, pero Thorfinn tranquilo le dice que no lo abandonará, ya que tiene muchas cosas aún que aprender de él. Entonces Leif saca una pipa que se llevó de los nativos de Vinland, ya que está completamente seguro que Thorfinn podrá unificar a los nativos con ellos. Leif dice que han pasado más de 20 años desde que pisó Vinland, y Thorfinn se acuerda de todo lo que ha pasado a lo largo de esos 20 años. Entonces Leif gentilmente le dice a Thorfinn que ya es un adulto, y si tan solo Thor pudiera verlo, no imaginaría lo orgulloso que estaría. Sigue tu corazón, hijo mío. Estas palabras son oro. Leif no sabe cuánto le importan estas palabras a Thorfinn, y que estas palabras las diga Leif y no otra persona es brillante, ya que durante todo el manga Leif siempre quiso salvar y ayudar a Thorfinn, y ningún personaje de todo el manga, a excepción de Einar, ha visto lo mucho que ha crecido Thorfinn con sus propios ojos, desde la etapa oscura hasta la etapa llena de luz. Bueno, también hay otro personaje que ha logrado ver ese crecimiento, pero eso mejor dejémoslo para el final. Entonces los protagonistas zarpan su viaje hacia Vinland y después de un viaje lleno de adversidades logran llegar. Esto es Vinland. Después Thorfinn va al bosque y se encuentra con los nativos, y gracias a que Thorfinn es un comerciante nato, les deja un regalo para que se familiaricen poco a poco. Posterior a eso, colocan una estatua en honor a Arneis, ya que Einar y Thorfinn nunca olvidarán cómo es que comenzó este deseo de buscar paz. Y en una escena hermosa, Einar, lleno de felicidad y tristeza a la vez, le dedica este gran logro a su amada. Y así es como fundan el primer pueblo de Vinland, en honor a Arneis. Contadas veces interaccionan con los indígenas, pero no llegan a algo en concreto, hasta que de repente uno de ellos agarra el regalo de Thorfinn y comienza a interactuar con él, y parece que todo va por buen camino. Comienzan a darse regalo mutuamente y la relación cada vez está mejor. Thorfinn está consiguiendo crear Vinland desde la paz poco a poco, y con estos capítulos, el mangaka nos demostró que Thorfinn está completo. Logró madurar hasta el punto de crear una tierra llena de paz y poder unificar 2 pueblos completamente diferentes. Pero Thorfinn no está completo. Hay algo que todavía no tiene, y curiosamente tiene que ver con su pasado. La escena comienza con Hild caminando por un bosque sola, como solía hacer antes. Mientras camina, comienza a pensar en el estilo de vida que tiene ahora. Durante todo su camino ha estado pendiente de Thorfinn y pendiente de matarlo, pero sin darse cuenta terminó viviendo una vida ordinaria y feliz. Hild de repente se acuerda de una conversación con el hijo de Thorfinn. Este le preguntó que por qué está enojada con su padre todo el tiempo. Hild obviamente se sorprende, porque Karli es un simple niño inocente que no entiende el peso de sus palabras. El tiempo lo solucionará. Karli inocentemente pregunta si esas palabras se han cumplido, y si el tiempo quitó ese odio. Hild simplemente no contesta, y Karli dice unas palabras importantísimas para Hild. Perdónalo cuando sea el momento. Hild vuelve a tener esa mirada perdida que tenía en su presentación como personaje, y es en este momento donde Hild se percató que la persona que mató a sus padres y la dejó caer en el abismo había cambiado. Ya no era esa bestia que solo buscaba cazar a su presa. Eso ya es pasado. Hay una persona, al igual que Einar y Leif, que ha visto cómo ha crecido Thorfinn con sus propios ojos, y esa persona es Hild. Nos enfocan a Thorfinn feliz viendo cómo los indígenas se divierten con su gente. Por fin está lográndolo. De repente Gudrid y Hild se acercan ya que han logrado crear pan. Otro gran paso. Y por eso mismo recuerdan a Arneis. Ha logrado avanzar tanto en este pueblo que les da felicidad saber que el último sueño de Arneis se está cumpliendo. De repente Gudrid le tiene una sorpresa a Thorfinn. Resulta que está embarazada. Al igual que la escena de su casamiento, esta escena simplemente me hace feliz. Es simplemente precioso ver cómo Thorfinn logró crear una familia tan hermosa junto con personas tan hermosas. Y curiosamente Hild
también se dio cuenta de esto. Mirando al cielo se da cuenta de todo y comprende que no puede seguir viviendo con ese rencor. Entonces llama a Thorfinn y mirando hacia el cielo dice que ha observado toda su expiación con sus ojos. Thorfinn no lo puede creer. Durante todos estos años, Hild lo ha estado observando con un odio constante desde su espalda, al igual que esos muertos que lo acechan en sus sueños. De repente Hild se da la vuelta y observándolo directamente, menciona esas palabras mágicas. Thorfinn, te perdono. Thorfinn simplemente no tiene palabras. Se acerca a Hild para preguntarle, para hablarle y simplemente no le sale nada. Solamente comienza a llorar. Lo único que le faltaba a Thorfinn para estar completo era el perdón de Hild. Has luchado admirablemente. Eres un verdadero guerrero. Esta escena es hermosa. La ambientación, las expresiones, los sentimientos, todo. Ver cómo Einar, el hermano de Thorfinn, también llora las palabras que le dice Hild es precioso. Y también es precioso ver cómo el último deseo de Askeladd y de Thors fue cumplido. Esta es la historia de cómo Thorfinn recorrió un camino de odio y crecimiento, volviéndose en un hombre de verdad. Así es como Thorfinn se convirtió en un verdadero guerrero.